Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la tarde de 24, bienvenidos a MMD, ya estamos arrancando con todo. Y sigue calentándose la calle y el conflicto sindical. El conflicto social, de alguna manera, empieza a tomar temperatura. Y todos están poniendo el ojo en el árbol, ¿no? En un caso puntual que es el conflicto por la discusión paritaria de neumáticos. Ahora van a ver, ahí ha salido fuerte el ministro de Economía, Sergio Massa, el gobierno, de alguna manera tratar de cerrar rápidamente esa discusión, apoyando al sector empresario. Pero atención, porque el problema de fondo, el bosque de lo que está ocurriendo, es una dinámica impactante de los precios. Obviamente estamos todos ahora hablando de lo que está pasando en la economía, en los salarios, en los precios. Hasta la semana pasada estamos discutiendo las causas de vialidad de Cristina Fernández de Kirchner en tribunales. ¿Por qué la vicepresidenta se aboca a ese tema? El presidente está en general con temas varios, protocolares, por ahí mete un bocadillo en alguna discusión. El ministro de Economía está en el día a día, ahora van a ver, hoy presenta formalmente el presupuesto 2023. Tiene una lista larga de problemas y de gestión permanente. Ahora, el bosque de lo que está ocurriendo en la economía es una dinámica inflacionaria impactante. No lo habíamos visto hace más de 30 años, no se veía esto. Y eso no tiene freno, y no solamente no tiene freno. Me escribe recién un mayorista importante, me dice, mira, esta empresa líder de alimentos acaba de enviar listado 6-7% de aumento, ahora anticipándose ya al inicio del mes de octubre. Septiembre, los alimentos bien arriba del 7% mensual, es decir, algunas consultoras dan arriba del 8% mensual. Un mes todavía peor que julio y agosto, cuando la inflación general estuvo en el 7% mensual. Estamos hablando de tasas inflacionarias que, si uno las anualiza, están muy arriba del 100% anual. Muy arriba. 7% mensual anualizado da 125% anual. Y en esa situación, lo que llama la atención es que el conflicto social hasta ahora venía muy moderado. Entre otras cosas, porque el gobierno ha logrado, en la alianza que tiene con la CGT y el silencio de Cristina desde que se pegó el susto con la salida de Guzmán, un disciplinamiento del sindicalismo peronista. Pero todos están viendo con mucha atención qué pasa en el caso de neumáticos, donde justo hay un sindicato que es de izquierda, que no es del peronismo. El gobierno ha jugado, como no ha jugado en otros conflictos sindicales, ha movido ahora una ficha bien clara del lado de los empresarios, tratando de desactivar el conflicto, sobre todo porque temen no lo que pase en el sector de neumáticos, sino la onda expansiva sobre el sector automotriz, de autopartistas, más de 150.000 puestos de trabajo que pueden sufrir suspensiones o problemas en la actividad productiva en las próximas semanas. Pero ojo, ahora vamos a contar también que está de fondo el sindicalismo peronista de la CGT, que me imagino, pese al disciplinamiento social que han logrado en varios sectores en la alianza con el gobierno, están mirando de reojo una situación que no se había visto en 30 años en la Argentina, que es que los salarios están quedando en el quinto subsuelo. Y que eso, si no se ponen los sindicalistas a la cabeza de ese reclamo, bueno, inexorablemente la izquierda avanza en las bases. Porque, insisto, el fondo de este reclamo, más allá de que sea politizado de un lado, del otro y demás, tiene que ver con un conflicto salarial evidente de la inflación pasando por arriba de los salarios de uno de los sectores que son en blanco, registrados y que tienen ingresos por arriba del promedio del resto del sector industrial. Vamos a ver del otro lado lo que está pasando también en la calle con otro universo, que es lo que está pasando con los que no están empleados o están empleados en negro, que cobran planes sociales y que obviamente están pidiendo cosas muy distintas a los que pide el sindicalismo, que es básicamente que no te licúen por quinto año consecutivo la inflación, los salarios, cosa que es imposible, ya se los digo, con 100% de inflación o más, alimentos está muy por arriba del 100% de inflación, según los registros que hemos visto en los últimos 3 meses, no hay forma de que no sea
un año de licuación total desde el punto de vista de los salarios versus precio de alimentos. Pero bueno, del otro lado está todo el universo de los que cobran planes sociales reclamando un ajuste que es muy difícil de realizar, una actualización, sobre todo porque el acuerdo con el fondo explícitamente plantea un monitoreo sobre los planes sociales del propio FMI. Y el gobierno se ha plantado muy firme respecto a que se terminó la expansión de los planes sociales. No se crea un solo plan social más allá del monitoreo del fondo, porque no hay hoy desde el sector público posibilidad de seguir financiándolo. Está Diego de Nicolás en el acampe que estaba haciendo de nuevo un sector de la izquierda, movimientos sociales de la izquierda. Si algo ha logrado el gobierno del Frente de Todos, más allá de sus diferencias internas, es disciplinar a los movimientos sociales del oficialismo y al peronismo sindicalista. Al que no ha podido disciplinar es a la izquierda, que se manifiesta muy bulliciosamente en este momento en la calle frente al Ministerio de Desarrollo Social. Ahí está Diego de Nicolás. Diego. Hola, ¿cómo estás, Maxi? Buenas tardes. Mirá, la avenida 9 de Julio cortada en todo lo que es el tránsito particular, pero sí está funcionando el Metrobús teniendo en cuenta el vallado que desde la jornada de ayer efectivizó el gobierno de la ciudad para impedir que los manifestantes invadan los carriles de Metrobús. Así que desde ese punto de vista es un alivio para los miles de pasajeros que utilizan este sistema de transporte. Mira, te invito a que recorramos un poquito lo que es la 9 de julio con los carriles absolutamente cortados en la parte frontal. Tan solo los vehículos pueden desplazarse por las laterales, es decir, por Lima o por Bernardo de Irigoyen. Las distintas organizaciones que forman estas especies de cordones, el MST, Movimiento Teresa Vive, obviamente el Polo Obrero como uno de los sectores mayoritarios que representan estas movilizaciones y también, por supuesto, Barrios de Pie, el sector que nuclea a una buena parte de la gente. Si te parece, Maxi, me voy a ir acercando para tratar de hablar un poco con toda esta gente que está aquí. Señora, ¿cómo le va? Buen día. Buenas tardes. No quiere hablar. Bueno, vamos a ver si... Hay mucha gente que trata de mantenerse sin diálogo, que vienen aquí, participan, pero no quieren. A ver, al señor lo voy a... ¿Cómo le va? Buen día. ¿Lo puedo molestar un minuto? No. Bueno, a ver. Hola, buen día. ¿Podemos dialogar un minutito para 24, señor? ¿De dónde viene? ¿Cómo le va? Buen día. No quiere. Bueno. Vos sabés, Maxi, que es una constante prácticamente. Es como si trataran de mantenerse también un poco alejado de los micrófonos. A ver, me voy a acercar al otro grupito a ver si recibimos la misma respuesta o alguien puede dialogar con nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes. Para 24 estamos en vivo. ¿Te puedo molestar un segundo? ¿No? A ver. Bueno. ¿Quién va a dar? Mira, se levanta, Maxi, también parte de la gente que está acá. Cuando está bien, Diego. Bueno, tratan de... En todo caso, después vemos si podemos silencio. dialogar con Beviloni, que debe estar por ahí también en este acampe que van a definir hoy entonces a las 6 de la tarde si sí o no frente al Ministerio de Desarrollo Social. El gobierno ha dicho, ahora a contar Pablo Vinocur, que no va a haber más planes sociales. En todo caso, me imagino que se tendrá que discutir la actualización por inflación de los planes sociales. Sí, en realidad esos montos ya están preestablecidos en general y están atados al salario mínimo vital y móvil. El gobierno por ahora dice que está todo cerrado, que no va a ampliar la cantidad de planes y lo que vamos a tener es una votación hoy a las 18 donde el Frente de Unidad Piquetero va a decidir cómo sigue su plan de lucha. Y hay una posibilidad cierta de que el acampe se extienda si por lo menos no lo recibe algún funcionario de un nivel más alto. Bien, Diego, volvemos ahí en cualquier momento. Nos llamás y volvemos ahí. Tengo otro móvil en el Congreso porque hoy el ministro de Economía, Sergio Massa, presenta el presupuesto 2023. En un rato vamos a contar el tema de las exenciones tributarias en el presupuesto 2023, algo que hace décadas el FMI mira con mucha atención y presiona porque se eliminen. Y todo parece indicar que Massa va a dar el debate respecto a alguna de esas exenciones en este presupuesto 2023. Después vamos a contar cuáles. Marcelo. ¿Cómo te va, Maxi? Buenas tardes a la audiencia. Estamos aquí esperando la presencia de Sergio Massa en el Congreso de la Nación. Vos sabés que va a ser una presentación
en pasos perdidos. Presentación en pasos perdidos ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Se estima que va a durar, Maxi, 1 hora y media aproximadamente la presentación de Sergio Massa, el ministro de Economía, y después van a cruzar sus técnicos, su equipo técnico va a cruzar al anexo para dar el detalle preciso ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda y ante las preguntas que quieran hacer todos los integrantes de la comisión. Aquí en principio va a estar ante algunos integrantes de la comisión, Carlos Heller es el presidente, y también los presidentes de los distintos bloques. Maxi, cortito, te cuento, dólar oficial previsto para 2023, 269 pesos aproximadamente, una inflación del 60% de enero a diciembre de 2023. Marcelo, gracias. Volvemos ahí en cualquier momento cuando nos llamen. Abrazo. Ya está en nuestros estudios Delfina Rossi, que es economista del Frente de Todos. Gracias por venir. Gracias. Está llegando también Fausto de Potorno. Vamos a hablar con ellos un poquito cómo están viendo la dinámica de la inflación y el conflicto social y la economía en general. Pero quiero arrancar con esto, ¿no? Que es un poco el tema del día. Tenemos otro móvil ahí en el Ministerio de Trabajo. Hay reuniones en la dirección laboral del Ministerio de Trabajo, donde están discutiendo empresarios y sindicalistas del gremio de neumáticos. Bueno, ¿qué pasa? En esta creo es la audiencia número 30. 35. Hace 5 meses que vienen discutiendo y esto no se destraba. Pero ayer sorprendió una reunión del ministro de Economía, Sergio Massa, con los representantes de las 3 empresas principales del sector, con Bridgestone, con Pirelli y con FATE. Y en esa reunión, el ministro de Economía, claramente tomó partido en favor de los empresarios. Dijo textualmente, no podemos ser rehenes de la inflexibilidad por situaciones de inflexibilidad, casi de capricho, y mucho menos que un grupo muy chiquito ponga en riesgo 150.000 empleos. Fíjate lo que decía ayer Sergio Massa. No se resolviese el conflicto, vamos a habilitar a las empresas, a las fabricantes, como importadores habilitados de emergencia, y les vamos a habilitar la posibilidad de importar todos los neumáticos que necesiten para abastecer a las automotrices, con un mecanismo además de emergencia de pago, a los efectos de que no se detenga todo el sector automotriz y autopartista, y que no extorsionen al sector sobre la base del conflicto. Bueno, a ver, lo resumo así nomás. Massa dice, no podemos ser rehenes, casi es un capricho y mucho menos que un grupo chiquito ponga en riesgo 150.000 empleos, más de 1.000 autopartistas, todas las terminales automotrices. Y después plantea que si no se resuelve el conflicto vamos a habilitar a las empresas fabricantes como importadores de emergencia. Les vamos a dar la posibilidad de ingresar todos los neumáticos que necesitan para abastecer a las automotrices, a los efectos de que no se detenga todo el sector automotriz y autopartista y que no extorsionen al sector sobre la base del conflicto. Y te digo algo más, Maxi. Además dijo que pueden recurrir a aquellos neumáticos que están varados en la aduana, que no habían ingresado de manera correcta al país, para utilizarlos para la emergencia, preguntarse a las automotrices si eso les sirve para poder seguir produciendo ahora y no detener la producción. A ver, lo que estamos viendo es una situación donde la política económica está haciendo agua por todos lados. La inflación está pasando por arriba a los salarios y en los reclamos entre empresarios y sindicalistas se meten otros temas. Por ejemplo, el acceso al dólar oficial. El acceso al dólar oficial, como importadores, muchas grandes empresas, significaba un subsidio pocas veces visto. Hay que remontarse, qué sé yo, a la dictadura en el año 82 para ver una transferencia de ingresos tan grande desde distintos sectores, básicamente los que venden al exterior y traen dólares de afuera, a otros sectores, que son los que acceden dólar al tipo de cambio oficial. En medio de todo eso se mete la discusión también de quién importa qué y a qué valor. Obviamente el ministro de Economía está en medio de ese juego desesperado porque no se caiga el nivel de actividad. Es decir,
porque además del envío inflacionario que está enfriando la economía, si hay un cuello de botella en algún sector porque se frenó todo el sector automotriz, además de generar un descalabro desde el punto de vista de suspensiones y demás, genera un problema muy grande adicional desde el punto de vista de los precios. Entonces pone sobre la mesa el tema de abrir las importaciones, que es una solución que perfectamente podría haberla puesto sobre la mesa el gobierno de Mauricio Macri. De hecho, la puso sobre la mesa muchas veces. Y en medio de ese conflicto, bueno, Massa dice, miren que abro las importaciones, que son las propias empresas las que importan, ¿eh? No son damnificadas las empresas de neumáticos, son las propias que han venido, aparte, importando de manera importante al tipo de cambio oficial, con muchos sectores que han tenido stocks muy importantes al tipo de cambio oficial, con el dólar totalmente desalineado. Ahora tenemos un dólar oficial de 150 pesos que el propio gobierno reconoce que ha quedado desalineado. Por eso le dio un beneficio excepcional al sector sojero de 200 pesos durante un mes entero. Entonces está claro que nadie va a vender dólares a 150 pesos y que todo el mundo va a exigir comprar dólares a 150 pesos. Bueno, en medio de todo esto, Massa se mete directamente en el conflicto. Obviamente es la última línea de contención después de que el Ministerio de Trabajo no hizo absolutamente nada. Digamos, lo pasaron por arriba, aunque lo que empieza a quedar claro, por lo menos en la denuncia de los sindicalistas, es que el Ministerio de Trabajo jugó permanentemente a favor de las empresas. Esa es la denuncia de los sindicalistas de izquierda. Ahora, todo esto se genera en un contexto donde hay un gobierno peronista que tiene disciplinado al peronismo peronista, pero no al sindicalismo de izquierda, que es el que sigue con el conflicto. Que, insisto, es un conflicto inicialmente netamente salarial, como podría haber conflicto en todos los sectores que han quedado atrás de la inflación y cuando reabren paritarias, bueno, hay una puja muy grande, porque no hay forma de alcanzar este ritmo de la inflación. Me gustaría aportar. Está Delfina Rossi y ya va a venir Fausto Espotorno, tengo entendido que viene para sentarse acá al piso del programa, ¿es así? Bueno. Sí, no, me parece que es importante aportar algunos contenidos. Uno es que yo la verdad que no creo que el gobierno discipline ni al sindicalismo ni a los movimientos sociales. Sí creo que el sindicalismo peronista tiene un mayor entendimiento de que la prioridad hoy es la estabilización. Venimos de una pandemia, un gobierno que ha realmente desordenado la vida de todos y todas, venimos de una corrida contra el peso, lo que está consiguiendo Sergio Massa es una estabilización cambiaria, a pesar del desajuste que bien vos decís, pero donde la brecha cambiaria se está estabilizando, algo que no es menor. Eso creo que es una prioridad entendida por muchos actores. Y por supuesto hay otros actores que la urgencia en el bolsillo hace que las prioridades sean otras y que no se termina de comprender esos tiempos de estabilización macroprudencial, macrofinanciera para que se llegue al bienestar de todos y todas. Esto entonces es la consecuencia en la Argentina de hoy de cómo se exacerba esta economía bimonetaria, esta restricción externa. El conflicto que vemos sobre los neumáticos es, si se quiere, el mejor ejemplo. ¿Por qué? Porque un gobierno que pone controles a las importaciones, que regula el comercio, que acompaña a las automotrices, que tienen régimen especial también en el presupuesto las automotrices para que fabriquen en la Argentina, que busca aquellas que son superavitarias en términos de dólares, que acompaña a la cadena, etcétera. Bueno, es también un sector económico que le está yendo muy bien. Es un sector económico que le está yendo muy bien en la Argentina, que suele además recomponer. Entonces la posición del ministro de Economía es al revés de lo que está planteando. No, me parece que el ministro de Economía está usando elementos de negociación, no lo voy a juzgar en estos momentos. Lo que estoy diciendo es que claramente hay sectores económicos en la Argentina que le va muy bien cuando gobierna el peronismo, cuando gobiernas quienes creemos en la industria y en el desarrollo nacional. Me parece que esos sectores también tienen que tener en cuenta que tienen que cuidar el bolsillo de sus trabajadores. Digo, el conflicto, claramente un conflicto sindical de estas características se soluciona con una negociación sobre la paritaria. Lo que no me parece es que sea un sector que está siendo afectado por sus ingresos y que no puede validar determinados salarios. En todo caso, Delfina, vos estás diciendo justo lo contrario del ministro de Economía, por eso quiero tratar de entender lo que estás planteando. No, yo no estoy diciendo lo contrario. Me parece que el ministro de Economía dice resuelvan el conflicto.
dijo que hay casi un capricho de que un sector está tomando de rehén. Quiero ver el textual, yo había pasado... Sí, pero igual no quiero entrar en el textual de Massa. Yo no quiero entrar en el textual de Massa, no es mi interés. Lo que sí te estoy diciendo es, ojo, porque en la gestión de la economía bimonetaria los que tenemos es que hay sectores que les va muy bien gracias a la política de protección económica que les brinda el Estado. Necesitamos que esos sectores también colaboren a que justamente se distribuyan esos beneficios. Parece que hay margen de negociación, hay margen de entendimiento y yo creo que ahí se puede buscar las soluciones. En el mientras tanto hay que gobernar estos conflictos. Lo mismo que las imágenes que mostrabas en la 9 de julio, yo vengo atravesando la 9 de julio, la realidad es que es complejo la compra de alimentos y llegar a fin de mes, como bien vos decías, pero también vemos cómo los datos de desocupación acompañan, ¿no?, este crecimiento económico, es decir, hay una caída en la desocupación, hay una generación de empleo. Bueno, por supuesto, si se está generando empleo, el gobierno tiene que ir reduciendo la cantidad de planes y programas sociales de empleo, mientras que fortalece el resto del estado de bienestar que tenemos, como la asignación universal y las jubilaciones, etc. Sí, lo que no me queda claro es un poco cuál es la posición del gobierno, digamos. Si el gobierno es una sale coalición, a denunciar es lo que tiene. Es una coalición. Claro. Bienvenido. Unos dicen una cosa y otros dicen otra. No, la verdad que en la gestión económica claro. la tiene el gobierno. Yo tengo en claro de que hoy la economía argentina es un despelote manejarla. Hay una aceleración inflacionaria terrible. Claro. Habría que tener un Ministerio de Trabajo, digamos, que estas cuestiones no lleguen a la último dique de contención, que es el ministro de Economía metiéndose con el tema de las importaciones, de que sí vamos a hacer esto y lo otro. Pero me parece también que el gobierno ha optado por primera vez la unificación de la política económica. Es decir, este es el rumbo de la política económica. En la voz de Sergio Massa, con el acuerdo que tiene con la vicepresidenta. Y según entendí mal, no sé si hay otra interpretación de lo que entendí, Massa está diciendo que hay un gremio que está extorsionando. A mí me parece que lo que se está buscando es la solución. Es algo que entendí. Diálogo. Massa les advierte, arreglen la situación. Arreglen la situación o puedo hacer esto, habilito la importación y se van a quedar pataleando. Sí, claro, claramente. y también el Ministerio de Trabajo durante 35 reuniones, o por lo menos 34, no solamente, como vos decís, no intervino, sino que la denuncia de los trabajadores es que vienen en 34 reuniones ofreciendo lo mismo desde la empresa. O sea, no es que hubo una negociación, tal negociación, que la oferta fue siempre la misma. Entonces los trabajadores decían, si nos vamos a reunir hoy con la misma oferta, la respuesta va a ser la misma. ¿Pero eso quién lo dice? Los trabajadores. Los trabajadores. ¿Y qué dice el gobierno? Nada. No, ¿cómo no dice nada? Sí, esto dijo Massa, pero el Ministerio de Trabajo sobre eso no dijo nada. Está bien. ¿Quién es el hombre más importante en el manejo hoy de la política económica? No sé, porque estamos esperando una declaración del presidente. No. No sé, soy el único que entiende, digamos, lo que acaba de decir el gobierno respecto a... Claro, pero vos conflicto. decís el gobierno y bueno. ¿No es el como gobierno viste Massa? al final, Sí. es una cuestión. ¿Massa no es el gobierno? Una parte. No, a ver, Es una parte del la gobierno. decisión del Bueno. gobierno me parece que Así estamos para la estabilización de la política económica. No, a mí me parece... Es una parte del a gobierno. ver, me parece que está claro que la decisión del gobierno es continuar con la producción y que no haya un freno en la producción para justamente no generar mayores tensiones sobre la economía en general. Yo lo que estoy diciendo es que me parece que el ministro pone sobre la mesa un elemento de tensión, pero que evidentemente debería haber margen para la negociación y creo que el empresariado, cuando le va muy bien por un modelo económico que lo favorece y lo protege, debería poner más elementos sobre la mesa. Digo, esto es justamente una necesidad de tener acuerdos. A ver, que tengamos... Además, a ver, la inflación está en el mundo, el dólar está apreciándose, sobre neumáticos y provisiones de elementos para la producción de autopartes ha habido problemas de desabastecimiento en el mundo. O sea, tampoco es que es una posición tan privilegiada para los autopartistas importar. Por eso están diciendo, no, queremos solucionar el conflicto. Entonces, porque los precios, no sé si le van a acompañar, accedan o no al En dólares sale más barato en Uruguay que en la Argentina los neumáticos hoy. Está bien, en dólares. ¿Y a qué dólar? Que es como se importa. ¿Y a qué dólar? Al 300. Al 300. Sale más barato importar, comprarlos. Por eso hay contrabando hoy. Se traen los neumáticos de Paraguay y demás. Lo que quiero decir, a ver, lo que quiero plantear con esto, y
me causa mucho asombro, digamos, que nadie sepa cuál es la posición del gobierno. Bueno, creo que ese es parte de los problemas que tenemos Es hoy en destrabar el Argentina. conflicto la posición del gobierno. A mí sí me queda claro eso. Pero el problema es básicamente eso, digamos. Yo no estoy de acuerdo ni con la posición de Massa, ni con la posición de los sindicatos y demás. Lo que me parece es que hay una dificultad muy grande de este gobierno para definir cuáles son las posiciones respecto a todo. Porque uno dice A, otro dice B, el otro dice no, en realidad no dijo esto, otros dicen no, en realidad no es el gobierno. Entonces hay un problema muy grande, muy grande. Y eso marea a la sociedad. Marea a la sociedad. Es decir, la idea de que por primera vez tenemos un ministro de Economía que se supone que marca el rumbo, porque antes teníamos un ministro de Economía que decía una cosa junto al presidente, la vicepresidenta. Eso marea a la sociedad. Entonces, ¿cuál es la posición del gobierno respecto a este conflicto? Yo tiendo a creer que es la de Massa, pero me están diciendo que no es la de Massa, sino que hay otros sectores que piensan distinto respecto a este conflicto. Y ahí estamos, en un gobierno que justamente tiene una dificultad muy grande de expresarle a la sociedad hacia dónde va y cómo quiere ir y de qué manera quiere ir. ¿Qué pasa en la interna sindical de todo esto? Para sumarle el tema de Moyano, el tema de la CGT. Bueno, en la interna sindical lo que tenés es un problema también donde la CGT también está partida sobre este tema y sobre otros temas. El día de ayer, Pablo Moyano estuvo a punto de fracturar la CGT. Recordamos que la CGT hoy es conducida por Pablo Moyano, por un triunvirato, Pablo Moyano, Héctor Daer y Carlos Acuña, uno que responde a cada uno de los sectores de la CGT. Y Pablo Moyano dice que está un poco cansado de cómo el gobierno está manejándose en torno a las negociaciones salariales, a las negociaciones sindicales e incluso hasta la política económica. Y frente a esa situación, Pablo Moyano ayer estuvo a punto de romper el triunvirato y armar un rancho aparte con el Frente Sindical. Este intento de ruptura finalmente se desactivó. ¿Por qué? Porque Alberto Fernández se comprometió a recibir hoy, esta noche en Olivos, en una cena, a Pablo Moyano, junto con otros referentes del Frente Sindical, del Frente más combativo. Pero lo cierto es que Pablo Moyano está muy disconforme con cómo se está manejando el gobierno. Incluso en este tema de los neumáticos, Pablo Moyano plantea que hay que escuchar más a la voz de los trabajadores. Trabajadores que recordamos que están enrolados en la izquierda, no son parte de la CGT tal cual la Pablo Moyano hizo una foto con Crespo. Exactamente, bueno, pero Pablo Moyano lo que plantea es, los apoyamos hasta ahí. No vamos a participar activamente de su plan de lucha, pero sí lo que está marcando es algunas diferencias en torno con las otras patas de la CGT, a las que les dice, no, mira, la forma en que ustedes están negociando con el gobierno en contra de los trabajadores, nosotros no la acompañamos. Esa es la pelea fundamental entre el Frente Sindical y los llamados gordos de la CGT. Ayer Pablo Moyano estuvo a punto de romper. Finalmente le dieron esta cena con Alberto Fernández. Por ahora la CGT no se rompe. Ahora desmienten, dicen que nunca se planteó la posibilidad de romper. Pero lo cierto es que la CGT hoy está al borde de la ruptura, más allá de lo que diga Pablo Moyano. Hoy va a haber una cena en Olivos, va a participar seguramente Omar Plaini, Juan Carlos Schmidt también va a estar en esa cena. Y ahí vamos a ver cuál es el futuro del Frente Sindical, donde hay dos posturas enfrentadas sobre cómo seguir las negociaciones paritarias para que los salarios no pierdan tanto contra la inflación. Hubo una respuesta al ministro de Economía, Sergio Massa, de parte de Alejandro Crespo, que tengo entendido que es el líder del sindicato de neumáticos. El sindicato que le dijo que ellos van a continuar de paro. Fue anoche muy tarde, después de que se conoció esta suerte de ultimátum que lanza Sergio Massa a la tarde después de la reunión. Deja trascender lo que dijo en la reunión en la que estuvieron los fabricantes de autopartes, en la que dijo nosotros no vamos a hacer rehenes y adelanta la posibilidad de abrir la importación. Después de eso, muy tarde a la noche, Alejandro Crespo dijo, bueno, nosotros no importa lo que nos digan, no, como que no nos amedrentan las amenazas, nosotros vamos a continuar de paro porque nosotros hasta que no haya una mejora salarial, que es lo que venimos reclamando, no vamos a levantar el paro. Y criticó duramente, dijo, un gobierno que se llama Nacional y Popular se pone del lado de las multinacionales del neumático. Fue duro, la verdad fue bastante duro. No sé si tenemos un tape que nos lo muestra. Tenemos a ver si lo vemos. El Ministerio de Economía se llevó adelante una reunión para discutir el conflicto que hay entre las fábricas productoras de neumáticos de Argentina y el SUTNA y los trabajadores del neumático. Pero no se pidió que asista el gremio del neumático, que no esté la voz de los trabajadores. Se escuchó respecto al conflicto en la forma directa que este conflicto existe, que es entre los trabajadores del neumático y FATE, Pirelli y Bridgestone. Entre esas dos partes se escuchó solo a las patronales.
Ahí estaba Crespo. Creo que vamos a hablar con el presidente de Fiat. Es correcto que ellos no estuvieron invitados a la reunión de ayer. Ayer estuvieron representantes de las automotrices, de ADEFA, de ADIMRA, de UOM, de SMATA, y no estuvo el sindicato involucrado en este conflicto. No fueron invitados a la reunión en el Palacio de Hacienda. Hay mucha preocupación porque obviamente es un conflicto que involucra a otros sectores que son claves desde el punto de vista del empleo y del nivel de actividad, todo lo que decíamos del sector automotriz, de las autopartistas. Bueno, Fausto, ¿qué estás viendo, digamos? Yo digo, ese es el árbol, digamos, lo que pasa en el sector de neumático. Con 100% de inflación, bueno, por ahora hay un nivel de actividad elevado, lo sorprendente es que no haya conflicto sindical por todos lados. Bueno, sí, porque si vos ves el salario real en Argentina hoy, es el más bajo desde el 2002. Entonces, es razonable que estés teniendo problemas sindicales o que tengas conflictos laborales en todas partes. Pero no lo estás teniendo porque en realidad casi todos los sectores están resolviendo relativamente bien los acuerdos laborales. Hoy yo no veo posiciones muy rígidas, excepto esta, ¿no? Acá el problema es que te afecta un sector que es relativamente grande dentro de la industria. Vos pensás que entre el sector automotriz es un 5% de la industria de piso y el sector de cauchos y plástico, que incluye neumáticos, pero es otro 4%. O sea, prácticamente está hablando del 9-10% de la industria en general. Una actividad económica que llegó a junio a un máximo y julio y agosto están mostrando caídas, sobre todo en la industria. La industria está mostrando caídas más fuertes que el promedio de la actividad económica. Entonces empiezas a tener todas estas señales de una economía que se está enfriando, pero con más inflación. Y esto es un shock, lo que los economistas llamamos un shock de oferta. El shock de oferta es un enfriamiento de la economía, pero no te baja la inflación. No es una caída en la demanda que te frena la inflación. Es una caída en la oferta y por lo tanto te presiona sobre la inflación. Por eso entiendo hoy al gobierno que lo que trata es de salir de esta cuando se pueda, porque lo que tiene que hacer es que la economía no se te pare, o por lo menos evitar que algunos sectores claves como estos se te frenen mucho, ¿no? Me parece que ahí está el core de la cuestión. Ahora, el tema de inflación y crecimiento económico ya está medio jugado, ¿no? Ahí no tenés mucho para hacer. Lo que te tenés que tratar de hacer es evitar que se te peore todo, ¿no? ¿Cuál es ahora Massa va a presentar en el 2023 el proyecto, digamos, plantea 60% de inflación para el año que viene, también menor crecimiento? ¿Cuál es la perspectiva respecto al rumbo económico que tienen en el oficialismo? Bueno, yo creo que vos empezabas tu programa hablando del problema de un 100% de la inflación este año y claramente eso afecta a los bolsillos de cualquier persona física, jurídica, cualquier persona que realice una actividad económica en nuestro país. Entonces, la prioridad de bajar la inflación a un 60% me parece que queda clara en el presupuesto, ¿no? Hay una prioridad de mantener, de que no haya grandes saltos cambiarios para justamente conseguir que eso no se traslade a la inflación, una inflación del 60%, y en un escenario de crecimiento moderado, se estima un crecimiento del 2%, no es un crecimiento como a muchos nos gustaría o que sería necesario para generar empleo para toda la población, lo sabemos bien, pero un escenario que sostiene el crecimiento. Sabemos que para la Argentina hace décadas que nos cuesta crecer por 2 años consecutivos, ¿no? Este año en principio también hay crecimiento, el año que viene se espera un crecimiento, por supuesto, con una prioridad en el gasoducto Néstor Kirchner, generando así mayores herramientas de depender menos de estas importaciones energéticas, menos de los dólares y apostando a la exportación. Digo, es algo que también queda claro en el proyecto del presupuesto. Fausto. No, a ver, en materia de inflación, ojalá logremos. Si me dice que cerramos 60 el año que viene, firmo ya. No, eso no creo que suceda. Pero bueno, es una herramienta que se ha usado bastante en los presupuestos, de subestimar la inflación. Tampoco podés poner 100% en un presupuesto. No podés poner, pero va a pasar eso. Entonces vamos a tener una modificación presupuestaria seguramente. Ahora, lograr bajar la inflación, cualquier programa para bajar la inflación requiere 2 cosas. Un ajuste fiscal, tenés que ir al menor déficit fiscal posible, porque ese es el motor del déficit y de las perspectivas de déficit. Y si te está sumando, y esto es un problema que tiene muy serio el gobierno de este tipo de políticas, es que vos tenés que subir la tasa de interés para frenar el dólar a corto plazo, pero al mismo tiempo eso te implica un aumento en los pagos de intereses de la letra del Banco Central, que es lo que llamamos el déficit cuasi fiscal. Y posiblemente el año que viene el déficit cuasi fiscal sea más grande que el déficit fiscal per se. Entonces, ya no tenés solamente que solucionar el déficit fiscal, también tenés que ver qué se hace con el déficit cuasi fiscal. Entonces hoy el gobierno
subió las tasas del Banco Central para tratar de frenar el dólar que se le estaba escapando, lo cual logró a corto plazo, pero a largo plazo te queda esta Ahora propaganda. vuelvo con ustedes, porque yo hablé bastante esta semana del experimento de Israel, estabilización en 1985 y demás, y vos podés ir mañana a déficit cero, que sería aumentar 200% las tarifas, quitar todos los subsidios, cero emisión monetaria y vas a tener 6 meses una inflación, Obvio. o 4 meses una inflación. Es más, ese mes vas a tener 30% mensual y demás. Entonces, eso plantea si no es necesario una política de shock distinta, que tiene riesgos muy grandes, pero que requiere credibilidad, consenso político y tratar de frenar la inercia inflacionaria de manera drástica. Esto lo dice, pero no sé, desde los economistas de izquierda o de Pablo. Vos subís 50%, 100% las tarifas y el mes que viene vas a tener una inflación importante, digamos. Entonces, no es solamente acomodar el déficit fiscal, que es el problema real de fondo, sino cómo haces en esos meses. Y si hay chance de hacerlo así en los próximos meses con este gobierno, digamos, ¿no? Y en esta dinámica. Lo tengo al presidente de Fiat, que es el señor Martín Zuppi. Gracias por atendernos, muy amable, Zuppi. Hola Maxi, un gusto. ¿Cómo están? Gracias, igualmente. Bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué tanta preocupación en el sector automotriz? Usted dijo, tenemos 10 días de cubiertas, de neumáticos, y no tenemos, como han hecho otras automotrices, que suspender la planta, suspender operaciones. Sí, particularmente todas las terminales automotrices estamos preocupados por la situación, porque este conflicto lo que está generando es un parate completo en toda la cadena de valor de la industria automotriz, que es una industria muy pujante para nuestra economía y que claramente es muy necesaria dentro del abastecimiento. Estamos hablando de una industria que tiene entre directos e indirectos más de 200.000 empleados. Estamos hablando de una industria que tiene una cadena de valor enorme y que tiene una integración local también en desarrollo y muy importante. Estamos preocupados, más allá de los días en stock que podamos tener hoy en día dentro de nuestra marca, dentro de nuestra planta, lo que necesitamos para producir es previsibilidad. Claramente el tan corto plazo, teniendo en cuenta esto que está pasando, nos afecta a nosotros, a nuestros proveedores y a la cadena de comercialización que son los concesionarios. ¿Y qué están viendo ahí? Justo usted está en el sector automotriz donde se ha puesto como ejemplo cómo se ha negociado con Esmata todo el tema de productividad, condiciones laborales, tema salarial. Y por otro lado, estaban hasta la semana pasada festejando también una ley especial para el sector para estimular producción y exportaciones. ¿Qué creen que está pasando, digamos, ahí en ese sector que son sus primos menores, ¿no? El sector de neumáticos. No, yo siempre digo que, en primer medida, para mí cualquier tipo de protesta o cualquier tipo de solución que se busca no se soluciona parando una planta. En Argentina nosotros tenemos mucha necesidad de producir y de continuar con nuestra producción. En segunda medida, está claro que, como bien decía recién, con respecto a la ley sobre los derechos de exportación, lo que tiene que ver con las leyes que generarían mayor cantidad de producción y exportación, mejorando la competitividad de nuestros productos en el mundo, esto claramente afecta de manera directa. Lo extraño puede llegar a ser que después de tanto tiempo, tantos meses y tantas conciliaciones no se llegue a un acuerdo. Yo sinceramente no opino sobre si hay algo más atrás o no, si es un problema político o no. Lo que creo es que hoy en día sí el gobierno ya está tomando parte del asunto, está lógicamente intentando desarrollar un problema que claramente en una industria o en un sindicato menor como puede ser el de los neumáticos le pega a toda la cadena de valor. Así que en particular yo soy optimista creyendo que esto se puede llegar a resolver en el día de hoy con las reuniones o en el día de mañana, pero que no tenemos mucha más tela para cortar. Realmente la industria se siente muy, muy afectada por esto y claramente posterior a esto la economía argentina también se va a sentir afectada. ¿Es efectivamente así? ¿Hay un stock de neumáticos? Obviamente los autos no pueden salir sin neumáticos, ¿no? sería algo muy original de la Argentina, que salgan sin neumáticos y decir, bueno, los vas poniendo a medida que van llegando los neumáticos. Efectivamente es así, hay un mínimo de stock y no se puede de alguna manera continuar la producción si no se recompone ese stock de neumáticos. Bueno, en nuestro caso particular de Fiat, hoy tenemos prácticamente una semana de neumáticos para poder seguir produciendo de manera regular. Pero por eso decía sobre la previsibilidad. Tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, en el caso del Fiat Cronos, que es lo que producimos en Córdoba, tenemos un 48% de piezas locales, de integración local.
Y tenemos que informarle a todos nuestros proveedores que nos abastecen qué posibilidades tenemos a futuro en el corto plazo de poder seguir produciendo. Entonces, cuando uno piensa que una semana puede ser un tiempo prudencial, en realidad para nuestra industria es un tiempo muy corto y nos genera claramente un problema a futuro a nivel productivo. Pero, de nuevo, me parece a mí que nosotros tenemos que discutir este tipo de cosas produciendo, no frenando la producción, claramente la exportación. Casi el 55% de nuestra producción se exporta y eso genera divisas para el país, teniendo en cuenta cuáles son los problemas que tenemos hoy en día y las restricciones. Así que por ese motivo yo trato de ser bastante optimista con esto y entender que lo más probable es que en el corto plazo se pueda encontrar una solución que nos ayude a toda la cadena de valor y claramente a la economía local. Candelaria. Quería preguntarle, estuvo ayer en la reunión en el Ministerio de Economía. ¿Realmente la posibilidad de importar neumáticos a ustedes les solucionaría y les daría continuidad en la producción? ¿O es más engorroso de lo que parece, ¿no? Porque se habla de, en caso de tener que llegar a esta medida, homologar los modelos que pudieran llegar desde otros lugares, de Brasil, de China, de donde nos pudieran abastecer. Eso tal vez demoraría el proceso. ¿Es una solución que permite salir del paso o es más complicado? No, de por sí es complicado. Si nosotros tenemos 3 fábricas en Argentina que proveen productos que están homologados, que tienen las normas de seguridad necesarias, nosotros, y defendiendo el trabajo local y el trabajo argentino, está claro que el problema de fondo hay que resolverlo. Cuando uno piensa que una industria automotriz en Argentina no debería parar porque el plan B es importar neumáticos, bueno, probablemente sea la solución futura. Yo estoy convencido de que no es la mejor solución. Básicamente por los tiempos de importación, por lo que tiene que ver, como bien dijo, las homologaciones del producto, porque cuando hablamos de neumáticos hablamos de seguridad de nuestros clientes y de las personas. Y también tiene que ver con un costo logístico de importación que se incrementa muchísimo, y claramente eso también puede llegar a ir a precios. Por ende, yo soy un convencido que esto, lo había comentado en algún otro medio, y lo levantaron como que es un parche. Yo digo, es una solución de corto plazo, no tengo duda que probablemente sea una solución a la cual tengamos que acudir. No creo que sea la solución de fondo, y entiendo que si tenemos plantas que en Argentina producen con la calidad que producen, tenemos que defender el trabajo local y claramente poder destrabar este conflicto. Lo veo como un parche de corto plazo. Le hago la última respecto a cómo viene el nivel de actividad este año. ¿Cuántos autos se van a terminar produciendo en el sector? Bueno, Argentina viene aumentando el nivel productivo desde hace ya 2 o 3 años. Este año se van a producir en Argentina cerca de 500.000 autos. Hoy tenemos un mercado de venta interna que está alrededor de los 370.000 autos. Es un mercado bajo para la historia de Argentina, que siempre se movió entre 600, 700, 800.000 autos. Pero bueno, hoy con una oferta limitada, con una restricción de importación, claramente esto hace que el mercado sea más limitado, pero que hoy en día las terminales apuntamos a poder producir más para intentar exportar todavía más y mejorar la balanza comercial. Son los objetivos que nos ponemos día a día. Así que lo que tiene que ver con la producción viene aumentando año contra año. Tenemos algún objetivo todavía mayor para el próximo año, pero bueno, resolver estos... Ese sin rumbo, la realidad es que tiene un rumbo concreto, que es, como decía el presidente de Fiat, cuidar la producción nacional. Ellos mismos reconocen que están pudiendo aumentar la producción y pensarse en exportadores gracias a que han tenido el acompañamiento de un gobierno que limitó las importaciones de autos y por tanto provee de un mercado interno que podría ser más pujante. Ahí está la discusión de la recomposición salarial y por tanto yo creo que lo que hemos visto frente a intentos de desestabilización cambiaria post salida de Guzmán del gobierno es que este gobierno efectivamente está buscando una senda de recomposición económica que no significa justamente ningún shock, sino significa acomodar variables macro para que la vida de todos y todas sea viable. Vos decís, si es posible, no, que el gobierno aplique hoy un programa económico gradual que sea efectivo, no lo veo. No lo veo porque no tiene tiempo. O sea, por lo que hoy el mercado percibe es que va a haber un cambio de gobierno en 2024. Desde el punto de vista del mercado, eso implica que cualquier programa que vos plantees a 6, 7 años vista, si querés hacerlo al estilo Israel, te digan, bueno, pero ¿y qué? ¿Estás hablando con la oposición? ¿O cómo va a sostenerse ese programa? Y eso ya te quita credibilidad. Del otro lado, lo que decías vos, hoy no se ve un rumbo económico claro del gobierno hacia dónde ir. Y cuando vos tenés que ganar credibilidad, tenés que dar muestras muy fuertes de hacia dónde vas a apuntar.
Me parece que todo eso hoy falta para un programa creíble de gobierno. El gradualismo requiere muchísima más credibilidad que un escenario de shock. La razón por que la Argentina siempre termina con shocks es porque no tiene credibilidad en sus instituciones. Pero no fueron shocks que estabilizaron, ¿no? Ninguno estabilizó. Argentina no logró nada. Bueno, digamos. también es eso, salir del relato de que el shock, porque es lo que cree el mercado, reajusta variables y con eso generas un escenario de desarrollo económico. Al contrario. Puede fallar. Puede fallar. No, puede es que fallar viene también. fallando. Los shocks que hemos vivido nos han dejado con mayores bolsones de pobreza, mayores bolsones de desigualdad y ningún camino para recomponer. Hoy la verdad... Perdón, escúchame, decime, ni shock ni gradual, no funcionó nada. Entonces, Argentina hace 80 años 100% de inflación es un shock fuerte. Es un shock fuerte y no hiciste nada. Entonces, lo que te estoy diciendo es, vos para tener un programa creíble, gradual, por ejemplo, la Reserva Federal toma medidas de forma gradual. ¿Por qué? Porque la Reserva Federal todo el mundo le cree que va a seguir el camino ese por un tiempo. Pero no podemos comparar. Bueno, pero es que no tenemos la con credibilidad para Reserva bancar la gradualidad. No, es que no tenemos el dólar. Digo, también somos, justamente somos un país pero el dólar lo emergente tenés porque que busca el dólar lo tenés. desarrollo. Bueno, pero Uruguay también, Paraguay también ha tenido, y Paraguay ha tenido programas graduales que han funcionado durante 2 décadas. Pero para tener un programa gradual que funcione durante 2 décadas, vos tenés que tener un gobierno, un Estado que es creíble y que va a mantener esas políticas durante 2 décadas, más allá de quién sea el gobierno. A ver, espéreme un segundito. Está hablando Alberto Fernández en San Luis. A cualquier lugar del país. Ya no hablemos de una provincia que es muy grave. Un municipio del país. Es una vergüenza. Eso no se puede hacer, claramente no se puede hacer. Quien se precia de ser un buen presidente de la Argentina tiene en su agenda la suerte y la felicidad de cada argentino que habita esta patria, más allá de donde la habite. Y por lo tanto, tengo la gran tranquilidad de que en estos años no hemos discriminado a nadie. Y hemos llevado nuestro esfuerzo como gobierno nacional a todas las latitudes del país. Estén más cerca nuestro o estén más lejos nuestro. Porque en verdad nuestra preocupación son los argentinos y las argentinas, no quien gobierna en cada ocasión. Aún cuando debo decir que en estos años de gobierno donde he podido hablar más veces y conocerlo mucho mejor a Alberto, sé que Alberto y yo estamos en el mismo barco. Sé que queremos el mismo país. Sé que queremos trabajar para la gente. Sé que queremos diseñar políticas de futuro. Y sé que queremos dejar de lado las disputas falaces que nos enfrentan innecesariamente en la Argentina. Con lo cual, para mí es una gran felicidad estar en tu tierra, Alberto. Una gran felicidad. Días atrás estuve con el diputado y la diputada hablando y les dije algo que francamente lo voy a repetir ahora, se lo dije en privado a ellos. No te da derecho a pedirme nada lo que voy a decir, pero les dije que francamente yo tenía una gran admiración por Alberto. Están ellos que no me dejan mentir. De verdad, tengo una gran admiración por diferentes motivos. Primero porque es un hombre sensible. Y en la política la sensibilidad pesa mucho, porque somos seres humanos los que hacemos políticas. Y entonces ser sensible no es un dato menor. Esta idea de la política donde uno es un robot calculador, a mí no me gusta. Me gusta mucho más esta política más humana, donde la sensibilidad humana se deja traslucir. Y acaba de decirlo, el cemento es lindo, pero si le ponemos alma es más lindo. Eso es la sensibilidad. Bueno, ahí está el presidente Alberto Fernández hablando de la condición humana, la sensibilidad y otras cuestiones filosóficas. Ese edificio impresionante en el medio del campo en San Luis, ¿qué es? San Luis, en San Luis. Pero ¿qué es ese edificio impresionante? Entiendo que es todo un área nueva que desarrollaron de tecnología que está fuera de la ciudad y que es donde hicieron todo como una ciudad nueva que tiene que ver con las inversiones tecnológicas. La Puna. Mira vos. Cierro con los economistas, así podemos avanzar en otros temas. Eso que estamos hablando, a ver si entiendo, si no entiendo mal, el plan de Massa claramente era alejarte del abismo de la hiperinflación, ¿no? De que se espiralice el dólar, te quedaste sin dólar en la reserva. Si fue culpa de Guzmán, de la pelea con Cristina. Una colocación de deuda en pesos, generando credibilidad, tanto que hablábamos del mercado. El mercado tiene credibilidad porque está yendo a las colocaciones de la deuda. Alejar el escenario de la crisis total. Credibilidad hay sobre el gobierno. Tampoco me parece que
a ver, insisto, el gobierno de Mauricio Macri dejó una inflación del 55-60%. Tuvimos una pandemia con un Estado quebrado que tuvimos que tratando de entender hacia dónde vamos, digamos. Bueno, es que te lo estoy explicando. Digo, la inflación del 100% es consecuencia de dónde venimos. Hay que quebrar esa inercia y hay que generar expectativas sobre el futuro. Insisto, el escenario del presupuesto de 2023 es un buen escenario y hay credibilidad sobre el gobierno. Las colocaciones, si quieren, los más mercados, si quieren ponerlo, las colocaciones de título del Tesoro del Estado son positivas, hay una recomposición y la verdad que yo veo que hay también credibilidad a nivel internacional. Por supuesto, necesitamos que esto sea acompañado por todos y todas. Perdón, ¿no? pero por eso trato de entender, digamos, la idea es estabilizar respecto a ese escenario de crisis y después que con 100% de inflación los salarios le ganen un poquito a la inflación y que después que la inflación, no sé si es 60, 80%, los salarios de nuevo le ganen un poquito a la inflación. Ese es un poco el escenario, digamos. A ver, la inflación teníamos la heredada por Mauricio Macri, la pandemia, el conflicto con Ucrania. Eso nos estacionó en la inflación en un 100%, esperamos que sea un 100% este año, todavía no estamos ahí. Por supuesto, eso hay que ir bajándolo. Yo lo que estoy diciendo es que veo un gobierno comprometido en esa tarea, en donde está desescalando los niveles de tensión cambiaria, generando confianza sobre nuestro peso, aumentando tasas de interés para que no haya mayor corrida sobre el peso y, por supuesto, generando también herramientas estructurales. ¿Qué quiere decir? Sustitución de importaciones, generar el gasoducto Néstor Kirchner, generar más riqueza. Es decir, bajar lentamente la inflación, mantener nivel de actividad y que en algún momento el poder de compra de los salarios se recomponga. Es un poco la idea. Y están acompañando también esa recomposición, sobre todo si uno mira la jubilación mínima, como pudo ir ganándole. No, eso no se está recomponiendo, digamos. Están con la inflación que está como está corriendo 7% mensual la inflación. Pero bueno, la idea en el futuro es que sí se recomponga. Es esa. Yo creo que sí. Yo creo que vamos a seguir esa lógica. En esa lógica está claro que Massa lo que hizo hasta ahora fue patear la pelota para adelante porque estaba ahogándose. Octubre es un desafío porque vos ya octubre del campo no vas a lograr muchas más exportaciones porque ya liquidó hasta lo que no tenía. Con lo cual ahí estás teniendo 2.300 millones de dólares menos 2.700 millones de dólares menos de exportaciones. Autos no vas a ver exportaciones de autos. Son 700 millones de dólares adicionales. O sea que vos de los 7.000 millones de dólares que tendrías que estar exportando en octubre, ya tenés la mitad que no están. Son 3.400. Entonces ahí otra vez empezás a tener temas con el dólar. Pateaste la pelota hasta octubre, saliste del escenario ese. Eso es un desafío grande. Y después te quedan los vencimientos de la deuda en pesos. También se postergaron para el año que viene, pero el año que viene otra vez te los encontrás. Ahí hay que ver cómo tratas con la oposición. Mi escenario es que la inflación no va a bajar mucho. Si baja es poco. El Estado va a tener que seguir emitiendo tanto deuda, el Banco Central como el propio Estado, para financiarse con pesos. No sé cómo lo va a hacer realmente porque los adelantos transitorios también en el límite. ¿Cuál es la propuesta entonces de ustedes para bajar la inflación? Porque si no... Pero me preguntó cuál es el escenario que estamos viendo. Y creo que sí va a tratar de cumplir la meta del FMI, que es un escenario que va en la línea de tratar de reducir el déficit fiscal, va en la línea de tratar de disminuir ese problema, pero no llega, los tiempos son muy cortos para eso, ¿no? Ya estás medio lanzado. Encima tenés la campaña en el medio que no sé qué le van a pedir, digamos. Pero mi escenario es que en el mejor escenario que la cuestión va a ser más o menos parecida. Los salarios se van a ir manteniendo, van a ir corriendo medio atrás de la inflación hasta que se acomoden en las negociaciones nuevas. Y yo creo que ese va a ser tu escenario, un escenario similar a este. Bien. Tratar de entender, digamos, cuál es el proceso. Yo creo que acá el proceso tiene dos claves. Una, que la inflación se desacelere. Es decir, que la inflación baje del 6, del 5% rápidamente. Y dos, que no se te enfríe mucho la economía, digamos. Es decir, tratar de que se te desacelere la inflación y mantener el nivel de actividad. Al mismo tiempo tenés el riesgo de corrida. Si eso no ocurre rápidamente y no seguís acumulando dólares en el Banco Central, y bueno, va a haber que reformular, va a haber que mostrar otros resultados con algún tipo de política. Rápido, a ver, si vos mirás mes a mes lo que te queda, mes por mes, recién en febrero o marzo podrías tener un número de inflación abajo de 6, si las cosas, si sale todo bien, ¿no? Gracias, Delfina. Gracias, Fausto. Favor, muy gracias. amable los dos. Voy con Joana Don en Rosario. Atención lo que pasó en tribunales de Rosario. Un nuevo ataque narco. Joana, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Maxi, muy buenas tardes para vos y para todos. Así es, estamos en Oroño al 900, en donde funciona el Tribunal Federal de Rosario, el cual anoche, cerca de las 3:20 de la mañana, fue atacado a balazos. Principalmente la garita de seguridad que está aquí en el frente de donde estaba o tenía que estar un prefecto, que afortunadamente anoche no estaba en esa garita, sino que estaba adentro. Les voy a mostrar, porque la verdad que la mecánica del hecho llama mucho la atención, porque esta persona venía caminando a las 3 de la mañana por esta vereda, llegó enfrente de la puerta del Tribunal Federal de Calle Oroño, cruza la mano por la reja verde que estamos viendo e inmediatamente detrás dispara a la garita de seguridad donde estaba el prefecto. No sé si llegan a observar, se ven cómo están los vidrios explotados. Fueron 2 impactos de arma que se dieron ahí y uno de ellos terminó impactando también contra el edificio que está detrás, a la altura de la cabeza de cualquier persona que podría haber estado ahí. Como les decía, afortunadamente no estaba ahí el prefecto, sino que estaba en el interior del edificio. La custodia se había duplicado, Maxi, porque ya había amenazas, entonces se había reforzado la seguridad. Generalmente suelen haber 2 prefectos, en este caso había 4 personas, pero por supuesto lo que decía el camarista Pineda es que la seguridad no alcanza y que frente a la escasez de recursos para custodiar la zona, los barrios y demás, también, por supuesto, es muy difícil manejarse con esta escasez de recursos para custodiar el Tribunal Federal. Esta persona vino a cara descubierta, atacó y se fue caminando a cara descubierta. Y no fueron los prefectos los que dieron aviso y los que se noticiaron de lo que había sucedido, sino que fue el personal del tribunal quien vino hoy a las 10 de la mañana o horas antes a trabajar y se encontró con esta situación. Se dieron cuenta que había sido baleado y encontraron además en la puerta un casquillo de una 9 milímetros que no había sido disparado y por supuesto se está investigando si tiene que ver con una amenaza o simplemente que a la persona que vino a disparar se le había caído. Bien, Joana, la verdad que es muy preocupante todo lo que está sucediendo y que contás en Rosario con estos grupos narcos. Joana Don, muy amable como siempre. Gracias a ustedes, buenas tardes. Bueno, ¿qué está pasando con la toma de escuelas en la ciudad de Buenos Aires, Florencia? Siguen las tomas, son alrededor de 10 colegios los que reclaman, en realidad algunos de los alumnos, que reclaman por un lado por la situación de las viandas, en un caso por escasez y en otros casos por la calidad de esas viandas. Recordemos que son empresas a las que les han renovado la concesión y que vienen con este reclamo desde hace bastante tiempo. Y también protestan por la situación edilicia de las escuelas y por este compromiso que tienen en el último año del secundario de hacer pasantías que los chicos dicen deberían ser pagas. Bueno, todo esto es el reclamo que los viene llevando, dicen los chicos, a una negociación o un intento de negociación que, como no llegó, terminó en algunos casos en toma o pernocte en la escuela. Lo que pasa es que en las últimas horas, habíamos dicho ayer que ya el Ministerio de Educación porteño había decidido denunciar penalmente a los padres de los chicos que decidan quedarse en la escuela durante la noche. Pero lo que sucedió anoche fue que además fue la policía de la ciudad a notificar a los hogares de los chicos durante la noche a esos padres, no solamente por esta denuncia penal, sino también por una denuncia que pretende cobrar, pretende el gobierno cobrar el dinero que invierte todos los días en esas escuelas, fundamentalmente en el Mariano Acosta, que dicen que es 1,5 millones de pesos, que dicen los padres de los chicos que hacen la toma deberían pagar cada día de la toma. Y por eso fueron a notificar a los hogares. Primero fueron a algunos hogares donde no encontraron esos padres y volvieron. Estamos hablando de protestas que hacen distintos padres, pues llegaron a las 11, 12 de la noche policías de la ciudad para notificarlos de estas denuncias. Bueno, están en comunicación Nancy Vega, que es mamá de una alumna de Lenguas Vivas, que tengo entendido que se plegó a las tomas o se solidarizó con los que están en las tomas. Y Facundo El Gaiso, que es legislador por la Ciudad de Buenos Aires de la coalición cívica de Juntos por el Cambio. Gracias a los dos, muy amables. Nancy, bueno, ¿cómo es la situación? ¿Lenguas Vivas también está tomado? Lenguas Vivas está tomado a partir del lunes a la 1:30, 2 de la tarde. Sí, hasta el momento. ¿Y cómo es la situación? No sé, ¿Lenguas Vivas tiene algún reclamo en particular? No sé, en general, de la época de recuerdo era uno de los colegios más acomodados, digamos, de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, por su ubicación está en el barrio de Palermo. Sí, sí, realmente es uno de los colegios de excelencia, que podría decir de lo que es
los que dependen del gobierno de la ciudad. Nuestros chicos salen con 2 o 3 idiomas a partir de 5º año. La educación es muy buena, la verdad que te diría hasta ejemplar, podría decirlo, ¿no? Por eso tenemos los chicos que tenemos, los chicos que hoy están representando esa toma y los chicos que hoy pueden visibilizar, porque después de haber agotado 7, 8, 9 instancias, llegan a esto para que vos hoy me estés entrevistando, ¿no? Y que los hayas entrevistado de otros medios. Y contame exactamente cuál es el reclamo. Mira, el reclamo fundamental son tu compañera, no sé cómo se llama, perdón, que habló de pasantías. Esto no son pasantías, las pasantías son pagas. Estas son prácticas que los acercan a los chicos al mercado laboral. Los chicos no es que no quieren hacer esas prácticas, cuando se les cuente, se les explica cómo serían las prácticas, ellos estaban muy receptivos. Lo que ellos están manifestando ahora, que esas prácticas le hacen perder horas de clase. Y horas de clase que son irrecuperables. Vos me vas a decir, sí, estos 5 días, 4, 3 días de clase que están perdiendo también son irrecuperables. Pero ellos en esas horas quieren estudiar, seguir con su clase de francés, con su clase de portugués, con su clase de inglés. Porque las prácticas en sí, porque ya fueron varios alumnos de nuestra escuela, no tienen absolutamente nada que ver con sus orientaciones o lo que quieren hacer ellos en la vida, ¿no? Absolutamente nada que ver. Por ejemplo... Ese sería uno de los reclamos que creo que es el más importante, ¿no? Yo no voy a hablar ni del Mariano Acosta ni de los otros colegios. Yo hablo de lo que le pasa a mi hija dentro de su colegio. Claro. ¿Qué es lo que están pidiendo los chicos? No es decir, hay distintos hacerlo. reclamos. Hay en otros colegios que hay otros reclamos, digamos, en el Mariano Acosta. Hay otros reclamos completamente diferentes. Yo estoy hablando de los reclamos que hay en el colegio de mi hija, que quiere estudiar idioma, quiere tener su bachillerato internacional. Y bueno, las prácticas, por ejemplo, si querés que te dé un ejemplo, los chicos fueron al Hotel Marriott, fueron bien recibidos después de varios llamados telefónicos porque el hotel no sabían que los chicos iban a ir. Sí. Por supuesto, quizás no estaban acorde con su vestimenta, con su forma de vestir. No lo sé, ¿entendés? No sé, un adolescente vive en jean y zapatillas, ¿entendés? Entonces, bueno, los pusieron aparte, dijeron, bueno, ¿qué los hacemos hacer? Terminaron en la cocina, lavando cucharitas y lavando platos y limpiando mesas. ¿Cuándo podrían haber tenido portugués, inglés o francés? Por eso te decía que una parte del reclamo tiene que ver con estas prácticas que hacen los chicos, en algunos casos porque consideran que tienen que ser pagas, en otros casos porque consideran, en algunos casos, por ejemplo, en escuelas que Mis chicos no quieren que sean pagas, no queremos que sean pagas. Por eso, más allá de las particularidades del caso. Más allá de las particularidades del caso, lo que digo es que también hubo chicos que fueron a esas prácticas y les reprocharon no como fueron vestidos en jean y zapatillas, sino que no tenían determinada vestimenta que los chicos ni siquiera podían pagar. Ahora un segundo, ahora vamos a ir a Facundo del Gaizo. Voy al Congreso porque está llegando el ministro de Economía para la presentación del presupuesto 2023. Está Marcelo Padovani en el lugar. Ministro. Bueno, Ministro. Bueno, presentación del presupuesto 2023. Sí, la idea es tratar de contarle al Congreso cuáles son los objetivos y las expectativas del presupuesto 2023 y un poco transmitirles además cuáles son las inversiones que va a llevar adelante el Estado, cuáles son los esfuerzos que tenemos que hacer en conjunto toda la dirigencia política para de alguna manera darle previsibilidad para el 2023 a la economía argentina. ¿Será real el presupuesto? El presupuesto está planteado con metas absolutamente realistas y prudentes. Ministro, ¿ratifica lo que circuló ayer de la apertura de importación de neumáticos para resolver el problema de las automotrices? Bueno, a ver, en primer lugar sí. Si el conflicto no se resuelve, tenemos que garantizar que los 150.000 puestos de trabajo de la cadena autopartista y automotriz sigan adelante. Hay más de 1.200 millones de dólares de exportaciones argentinas en riesgo. Hay mercados que podemos perder, Brasil, Estados Unidos, así que es importante darle continuidad al sector automotriz y autopartista en términos de funcionamiento. En paralelo, también pedirle a todas las partes. Ayer
tuvimos una reunión muy importante en el Ministerio de Economía y pedirle a todas las partes que de alguna manera cesen en la idea de inflexibilidad en el vínculo, sobre todo porque obviamente es un conflicto que viene de muy largo. Y a los empresarios también, porque cuando miramos los salarios de las empresas de neumáticos, nos encontramos con que hay empresas de neumáticos que pagan diferencias salariales dentro de la misma actividad con un 40% de diferencia. Entonces, queremos que haya de alguna manera diálogo, que haya acuerdo y que volvamos al normal funcionamiento. ¿Hay reservas para poder sostener esto y tiene miedo que aparezca de repente otro rubro, decir, bueno, yo quiero lo mismo, apertura? No, primero nosotros estamos poniendo en marcha desde el día viernes un régimen de comercio que de alguna manera le da previsibilidad para todo el 2023 a la economía argentina con CIMI. Ahora voy a contar algo de eso acá con los diputados en el presupuesto, porque tenemos situaciones en las licencias automáticas casi absurdas, ¿no? Que tengamos licencia automática en la Argentina para importar motos de agua, hidrolavadoras, máquinas que minan bitcoins o máquinas tragamonedas es absurdo. Gracias. Ministro, bueno, allí estaba Sergio Massa hablando también del conflicto del neumático, ¿no, Maxi? Y bueno, involucrando de alguna manera también a las empresas en toda esta situación. Sí, y la verdad que aclaró, ratificó el tema del tema de la importación, pero también hizo un llamado a los empresarios, aclaró el tema de que no era solo para el sindicato, se nota que ha visto un poquito los números también del sector, porque efectivamente lo que dice Massa es así, es cierto, digamos, más allá de que Bridgestone pagó el año pasado un bono especial de $1 millón de pesos por participación de las ganancias en la crisis del 2002 y eso elevó todo el promedio salarial del sector. Es cierto lo que plantea, que hay empresas que tienen salarios mucho menores de las tres que están en el mercado respecto a las otras, para los mismos puestos. Entonces está diciendo, y es cierto también que los salarios de este sector venían, como otros sectores, atrasados frente a la inflación. Y son salarios aparte que están por debajo de lo que es el salario del sector automotriz, de SMATA en particular. Pero bueno, ahí Massa me parece que hizo una aclaración respecto a ese punto, porque inicialmente se había interpretado muy... bueno, y de hecho el propio sindicato del sector lo interpretó como directamente una toma de posición directa enfrentando al sindicato. Me parece que hubo un cambio, digamos, hoy en el posicionamiento de Massa respecto al conflicto, ¿no? Hizo un llamamiento a todas las partes. En un ratito vamos a contar el tema de los beneficios tributarios dentro del presupuesto, que va a ser uno de los temas que van a discutir ahí en el presupuesto, más allá de las pautas fiscales y monetarias, las exenciones impositivas, y eso va a generar mucho ruido, sobre todo con algunos sectores y con algunas provincias, como Tierra del Fuego, que tiene el beneficio especial de promoción industrial de Tierra del Fuego. Vuelvo al tema escuelas y tomas. Había escuchado del Gaiso, que es legislador de Juntos por el Cambio de la coalición cívica, un poco el planteo de una de las madres de las alumnas que están en la toma. Bueno, ¿cuál es la posición del gobierno de la ciudad, del Gaiso? Sí, bueno, buenos días. Mira, bueno, yo como legislador tomé tema de todas estas circunstancias de las tomas de los colegios y a través del Ministerio de Educación lo que puedo plantear es que en cuanto a las prácticas educativas, en este momento hay 10.000 alumnos de la Ciudad de Buenos Aires que están tomando esas prácticas. El Mariano Costa lo hizo con la UTN, lo hicieron con la Bolsa de Comercio, lo hicieron otros alumnos con Mercado Libre. De los 10.000 alumnos no hay denuncias de este caso. Sí, lo que plantea el caso de Lengüitas, que era con el Hotel Marriott, un supervisor los hizo hacer un trabajo que no estaba conveniado y cuando tomó el Ministerio de Educación caso, rompió el convenio. O sea, realmente en ese caso no correspondía a que hicieran ese trabajo, pero las prácticas educativas son algo que está en toda la Ciudad de Buenos Aires, en todos los colegios, y es positivo. Me parece que lo que plantea la madre tiene razón y fue un caso que tomó intervención en la ciudad y desafectó al Hotel Marriott. Después,
todas las cuestiones de las tomas son diferentes colegios. Está el Carlos Pellegrini en este momento, que es repente de la UBA y es nacional, está haciendo una toma. Hay una cuestión muy politizada, hay funcionarios, hay diputados del Frente de Todos que en este momento están haciendo prospectos de cómo es la práctica de la toma de las escuelas, y lo que se dispara ante la toma es un protocolo antitoma que está muy bien especificado. Cada vez que imagínate que si hay 20 tomas, tenés que hacer 20 protocolos donde se toma intervención al Consejo de Niñas y Niñas Adolescentes, tiene que hacer intervención al SAME, tiene que haber una ambulancia por las dudas, tiene que haber un protocolo que diga cómo está el patrimonio, sacar fotos. Se los llama a los padres para que retiren a los alumnos de todos los niveles, porque por ahí, por 140 chicos o 100 chicos que son del sector medio que están reclamando algo, ningún chico de toda la escuela, de todos los niveles, puede tener clases. La mayoría de los padres retiran a los alumnos y los padres que avalan la toma tienen que hacerse responsables de los daños que suceden. Después que termina la toma, se sacan fotos, todo registrado, y los daños los tienen que pagar los padres. Y me parece que está muy bien de que los padres se hagan cargo de estas situaciones, sobre todo en tomas donde mayoritariamente están muy politizadas. Y cada cuestión que haya relacionada a un tema puntual, viandas o las prácticas educativas, lo que sea, tiene que estar bien especificado y bien aclarado cuál es el reclamo. Porque yo lo que tengo entendido es que no hubo cuestiones antes de la toma, hubo muchas reuniones, por ejemplo, en el Lenguas Vivas, y después no hubo un pedido formal por el Ministerio de Educación para ver cómo solucionar estas cuestiones. Igual lo que dice la señora tiene razón. No, el tema de la práctica, esa práctica que le hacían lavar los platos. Nancy, ¿hay un apoyo de las mamás y los papás al tema de la toma como metodología? Mira, nuestra escuela, como bien dice acá el legislador, sí. Es una escuela, es un colegio que ocupa casi toda la cuadra. Nosotros tenemos el nivel inicial, que es un edificio completamente independiente, que podría haber tenido clases sin ninguna, o sea, si bien tiene conexión con el nivel medio y con la primaria, nosotros hicimos cerrar, digamos, la vía de conexión. Y el nivel medio, en este momento, desde el lunes, podría estar funcionando sin problema. Y lo que habíamos negociado con los chicos antes, después de los 8 reclamos que hicieron, que estuvieron con alguien de Es Real, que fueron varias veces del ministerio, era que ellos delimitaran la toma, se pusieran en un lugar apartado, estuvieran en asamblea permanente y que los chicos pudieran tomar, los de nivel primario, que sí comparten edificio, tomar las clases. Eso, por el protocolo que está hablando el legislador del 2017, protocolo antitoma, evidentemente no se pudo llevar a cabo. Realmente hubiera estado bueno que se hubiera podido negociar, como dice él, pero no se pudo llevar a cabo. Y lo de nivel inicial tampoco. También dependía un poco de las autoridades, que también se sienten, quedan en el medio, como muy presionadas en esta situación, y que, bueno, realmente ellos están jugando su carrera, su patrimonio y demás. Lo que habla el legislador del tema del estado de las escuelas, el día lunes nosotros intentamos entrar con un escribano, los padres, para sacar fotos y ver el estado en el que estaba la escuela, para que después no tengamos ese problema que está contando él. No nos dejaron. Así que no nos dejaron las autoridades, ¿no? Que también, bueno, que también tienen una bajada directa del ministerio. Entonces, ¿qué sucede? Hoy yo me reuní con los chicos del centro de estudiantes. Estos días limpiaron la escuela, está más limpia que antes. Sacaron todos los grafitis que en algún momento algún alumno habrá hecho, y te juro por Dios, me dice, limpiamos todas las escaleras, Nancy. Me dice, no sabes, es otro colegio. Entonces, yo no sé lo que pasa en los otros, yo les cuento lo que pasa en el mío, los chicos con los que estamos hablando. Igualmente, entonces, Nancy, estaría buenísimo que se los escuche, estaría buenísimo que se los escuche, que la ministra Acuña no se pasee por todos los programas y que vaya a la escuela, que hable con los chicos, y quizás esos chicos, que les puedo asegurar que tienen su camita calentita, como dijiste antes, su cena caliente, o sea, no tienen problemas por el lugar y la comuna en la que se encuentran. No es lo más cómodo estar tomando un colegio, pero es la única manera que encontraron para que hoy por hoy yo esté sentada acá, te lo vuelvo a repetir. Bien.
Disculpa, pero no hubo falta de escucha. Mira, el viernes 16 de septiembre fue la supervisión escolar, mantuvo reunión presencial con los delegados, estudiantes y autoridades. El jueves 22 de septiembre, otra reunión. Subsecretario de Conexión Pedagógica, reunido también con los estudiantes. El 23 de septiembre, otra reunión. O sea, hay instancias de diálogo. Sí, por eso, te puedo decir que se salió de esa reunión. Que afecta a ¿Me todos dejas los hablar? chicos, todos los niveles. Eso es inaceptable. Está bien. Porque, No, exacto. Bueno, pero ¿sabés que salió de esa reunión? Mi hija vino llorando de la escuela diciéndome que le iban a sacar, si hacían la toma, el bachillerato internacional, que ustedes subvencionan. ¿Qué más? La iban a mandar directamente a febrero, Pero porque decí tenían quién que lo dijo. recuperar las clases. Porque eso, o sea, la verdad que... Alguien que mandaron protocolo ustedes del antitoma, ministerio. Mira, lo que te sí puedo tiene buscar que el ser nombre responsable si son los querés padres. después. Si Si la querés, amenazan, me dejas tu teléfono y yo te mando quién es la persona que los amenazó a los chicos en presencia de chicos. Decí la persona, decí el nombre y lo vamos a tomar intervención. Porque si no son acusaciones así al aire. A mi hija le dijeron que le van a sacar... No, ¿quién? no son al aire, porque es lo que vivió mi hija. O sea, el testimonio de mi hija no Hay sirve. que modificarlo. Bueno, Por supuesto, es lo que simplemente, pedimos, nada a ver, más. Yo no Nancy, me quiero pelear con vos, no hago política, no pero soy yo estoy para kirchnerista. ayudarte, yo estoy para ayudar, pero cuando se dice algo así, quiero que me digan O sea, quién fue, para saber, para tomar medidas sobre esa mi persona. bien implementada, van sin docentes. Van sin docentes, van solos los chicos, dicen, hola, ¿qué tal? Vengo a hacer la CAP. ¿Por qué? O sea, no hay supervisión, ni de ustedes ni de los docentes, van solos. Está bien, son grandes, sí, se pueden mover solos, sí, no tienen supervisión, quieren ir con alguien, con un adulto, porque ¿sabes qué? Si hubieran ido con un docente, ese chico no estaba lavando platos, se daba media vuelta y se iba. ¿Entendés? Pero van eso solos. pero estoy diciendo que eso fue, es lo que vos decís, se tomó intervención del ministerio y rompió el convenio con el hotel y eso es un caso en 10.000 que hay en toda la ciudad. Me parece Otro que, caso más. o sea, pero para eso Nancy, fueron a una fábrica una de toma que afecta a todos Otro los chicos caso de más. todos los Fueron una niveles. fábrica de sándwiches también. Fueron una fábrica de sándwiches también. Que por ahí los chicos que hacían, que les prometieron que iban a ver el laboratorio, ver cómo... El laboratorio de lejos lo vieron los chicos. Está bien. Terminaron embolsando sándwiches. Está bien. ¿Qué querés que te... Les propongo... Ojalá, me encantaría que me encantaría que lo que vos me decís sea así, pero no funciona así. Te lo digo del otro lado. Te lo digo para aprender. Te lo digo a ver si podemos cambiar algo. Porque estos chicos son el futuro. Les agradezco. Quieren estudiar. No quieren quedarse en la casa. Quieren estudiar. Están pidiendo estudiar. No, bueno, está bien. Me parece bien. Creo que hay distintos reclamos y distintas demandas. Les agradezco a los dos, a Delgaizo y a Nancy. Estaba pensando, digamos, que después está cómo se expresan los reclamos y demás, pero una realidad totalmente distinta. Por lo menos justo sacamos a un colegio que tiene una realidad totalmente distinta a la que a mí me cuentan y veo en el Gran Buenos Aires. Es una realidad, pero totalmente distinta. ¿Por qué no va a haber una toma en el Gran Buenos Aires? Porque la gente te suplica que haya clases. Suplican las familias más humildes de que haya clases. ¿Por qué no hay clases? Porque se rompió la cloaca, porque no está el gas, porque se cortó la luz, porque entraron a afanar y son 3 o 4 días de que no se puede hacer nada. Pero la ciudad de Buenos Aires es el distrito más rico del país. No, pero por eso son realidades absolutamente distintas. Sí. Por eso son absolutamente distintas, pero absolutamente distintas. Es decir, ¿por qué hoy no habría tomas en el Gran Buenos Aires, en los sectores más... Pues están desesperados porque de 5 días a la semana, 3 o 4 no tienen clase. Y en municipios, en municipios que funcionan bien. No quiero saber los municipios que funcionan mal. Pero esta es la realidad. Por eso digo, tal vez justo tomamos una escuela de la ciudad de Buenos Aires, que es una escuela a la cual, es una escuela modelo, de las pocas escuelas modelo que quedan en el sistema público argentino. Sí, pero muchas de las movilizaciones todo el resto de las escuelas del sistema público argentino se caen a pedazos. Muchas de las movilizaciones que hacen los chicos también tienen que ver incluso con solidaridad con las escuelas que están en peores condiciones de infraestructura. Claro, por eso, justo, claro. Me hubiese gustado escuchar a alguna de esas escuelas
Y por otro lado, están en peores condiciones. esto de que efectivamente funcionarios del ministerio fueron a distintas escuelas para conversar antes y que hubo instancias anteriores, son varios los padres y las madres que relatan esta situación y que dicen que esos trabajadores de educación fueron a hablar con los chicos solamente para contarles qué iba a pasar si hacían una toma, no para negociar. Sí, yo creo que el tema del sistema de inserción laboral y demás me parece que es algo que es positivo. Digamos, el sistema educativo insertado, por ejemplo, hacer pasantía, que un estudiante secundario haga una pasantía en la UTN, pero me parece que es espectacular. Ahora, si después hay una empresa que se aprovecha de eso y hace lavar los platos, pero hoy en la Argentina y en el mundo la escrachás por todos lados. El Marrio los hizo lavar los platos, está escrachada no solamente en todas las redes sociales, sino en todos los canales de televisión, en todos lados. El Ministerio de Educación tiene que prevenir eso, no decir después vemos. Está bien, pero si eso ocurre, porque puede ocurrir, hay instrumentos, pero bueno, evidentemente hay otros elementos adicionales, no es solamente el reclamo sino que hay otras cosas, digamos, hay distintas visiones respecto a la educación y el tema es cómo se dirimen esas visiones. Si se dirimen en un debate público, en un gabinete, en discusiones internas, en una toma de colegio, qué sé yo. No sé, hay distintas visiones y me parece que es interesante exponerlas a todos. A ver, Flor, hay un último momento. Sí, nos enteramos que un micro que trasladaba a hinchas de Boca volcó en la Ruta Nacional 7 a la altura del Autódromo Jorge Ángel Pena en San Martín. Murió una mujer, hay 10 heridos, esto dice el reporte oficial, un colectivo que transportaba a 52 pasajeros y el tránsito en uno de los carriles ahora está cortado en esa arteria. Lo que dice personal policial y de bomberos es que siguen trabajando en el lugar del hecho. Esperemos que no aumenten estos números de los que estamos hablando, pero insisto, una mujer falleció y hay 10 heridos. Bueno, y también hay varias imágenes respecto al tema robo de neumáticos, ¿no? Porque claro, se han disparado los precios y los robos de neumáticos están a la orden del día. Ya habían comenzado hace algunos meses, Maxi, pero desde que se supo que está paralizada la producción de neumáticos y desde que estamos todos hablando de este tema tan central y de la posible parálisis en la industria automotriz, se incrementó. Es una modalidad que están cometiendo cada vez más de madrugada. Vos dejás el auto en la calle, en muchos barrios de la ciudad y de los alrededores de la ciudad de Buenos Aires la gente deja el auto fuera porque no tiene cochera o porque el costo de mantenimiento de la cochera o del garaje se encareció mucho y a la mañana siguiente se encuentra con que le falta 1, 2 y hasta 3 cubiertas, depende de la habilidad. Ahí vemos algunos videos, mira. Estamos viendo eso en un supermercado en Avellaneda. Mirá, le afanaron a ese la 3 ruedas, a ese... Bueno, lo que ves también es que se roban, por supuesto, las ruedas de auxilio en algunos casos. Por ejemplo, esto que estamos viendo en un supermercado. ¿Por qué? Porque como no hay productos, no hay oferta de neumáticos, lógicamente la economía informal, producto de la delincuencia, consigue esos neumáticos robándolos y después los vende a precios insólitos que lo fija este mercado negro. No tiene nada que ver con los precios que nosotros te podemos contar de lo que hay disponible hoy en los lugares de venta de neumáticos, si tuvieras que cambiar una cubierta. ¿Cuánto están los neumáticos de una camioneta? Arrancan en 75.000 pesos y hasta 100.000 y depende del tipo de camioneta y las prestaciones que tenga, pueden llegar a 300.000 pesos. Claro. Si vas a hablar, por ejemplo, de la Amarok, que es la versión más full, que tiene un motor V6 y tiene otro tipo de doble tracción y que es automática, necesita cubiertas de rodado 20. Pero si hablamos, por ejemplo, de un auto, el auto más vendido, que es el Fiat Cronos, hablamos de cubiertas que se venden en 50.000 pesos cada una, que tenés que cambiar las 4 cubiertas, son 200.000 pesos. Y subiendo. Sí. Parece que la camioneta esa que están sacando el neumático vale $1.000. Es posible. Cada uno, 300, bueno, lo que pasa también es que no hay, Maxi, muchas de esas no se consiguen porque no se importan, pero hace tiempo que no las importan. O sea, hace tiempo que en el caso de las camionetas 4x4 de alta gama no están trayendo, viene la camioneta con sus 4 cubiertas y la de auxilio, y el importador no tiene otras para venderte si te roban la de auxilio. Bueno, y muy impactante lo que pasó en Chaco, fue esto de piqueteros que estaban cortando la ruta por distintos reclamos y con la barra de Talleres. Se ve ahí. Talleres, los hinchas de Talleres trataban de llegar a ver el partido que Talleres tenía con su contrincante ahí en Chaco y no podían pasar
y se enfrentaron con un grupo de piqueteros que estaban en la ruta. Sí, ojo con esas situaciones, ¿no?, de tensión social en el medio de... Bueno, ¿qué está pasando en Villa Mascardi, Florencia? Bueno, ayer hablábamos de esta acusación a partir de un incendio en una casilla de Gendarmería. Recordemos que a partir de distintos episodios el gobierno nacional escuchó un reclamo del gobierno de Río Negro y mandó algunos efectivos de Gendarmería. En este caso no está del todo claro esa casilla de Gendarmería porque estaba en este lugar, que lo que dice la comunidad mapuche oficialmente es que está cuidando una propiedad privada. La cuestión es que en los últimos días lo que se conoció es que entró a esa zona un grupo encapuchado e incendió esa casilla de Gendarmería y los gendarmes salieron del lugar. Lo que describen desde el grupo oficial de distintas comunidades mapuches de la zona es que es raro que Gendarmería se haya movido de ese lugar. Sí, acá en un contexto donde la información, ayer sacamos a Bernie diciendo que el gobierno está directamente con este entregando tema, entregando la soberanía, la patria y demás, que hay una situación que esto no puede ocurrir, que salgan los gendarmes corriendo. Tengo entendido que el ministro de Seguridad, que es Aníbal Fernández, hoy tomó nota, de eso no se enroscó, Mañana hay una reunión. mandó un comando unificado, porque obviamente el Estado argentino tiene que seguir siendo el Estado argentino y no puede ser territorio de nadie, ¿no? Y que, porque imagínense si acá en el Gran Buenos Aires queman un control o una comisaría de la policía bonaerense o de gendarmería y demás. Es una situación donde eso no puede ocurrir. Mañana hay una reunión de autoridades de seguridad de Río Negro y nacionales para ver cómo seguir. Por ahora es bastante hermético todo, la única información es la que estás dando, pero no conocemos detalles de lo que sucedió. Sí conocemos que hay mucha difusión respecto de que este episodio lo habrían cometido gente de la comunidad mapuche, y desde la comunidad mapuche dicen no se sabe de dónde sacan esta información porque no hay ningún dato contundente para hablar de lo que está claro es que hay un grupo terrorista que está justamente generando terror, digamos, bueno, no es que robaron generando terror es quemando, insisto, un móvil es una señal muy clara, digamos, y que hay que encontrar a los culpables. Está Luis Enrique Dates, que es dueño de la propiedad usurpada en Villa Mascardi. ¿Dije bien? Luis Enrique, gracias por atendernos, muy amable. Y Orlando... ¿Qué tal? Buenas tardes. Carriqueo, que es referente indígena del pueblo mapuche en Río Negro. Sí, Luis Enrique, ¿qué es lo que sucedió? A ver, ¿qué es lo que está sucediendo ahí? Bueno, a mí me incendiaron la casa, ¿me escuchan bien? Sí. Me incendiaron la casa el 1 de agosto con una destrucción total. Ahí están viendo las imágenes. Nosotros tenemos Villa Mascardi tomada por un grupo de pseudo mapuches, delincuentes, que vienen asolando toda la zona desde hace 4 años. Mi casa es solo una de las tantas saqueadas, incendiadas, desmontadas. Y atento a ello, y para salvaguardar la integridad física de los vecinos que están en Mascardi y de resguardar sus bienes y propiedades, se dispuso el establecimiento de una casilla, la que están viendo ahí, de gendarmería, un puesto móvil de gendarmería con guardia permanentemente. El día domingo esa casilla fue atacada, incendiada, baleada, y los gendarmes tuvieron que replegarse porque evidentemente tenían instrucciones de no reprimir. A ver, Luis Enrique, ahí se entiende bien. Entonces, ante la pregunta de qué hacía esa casilla cuidando una propiedad privada en Villa Mascardi, es lo obvio. Si a vos te incendian la casa, tenés 2 opciones. O armarte hasta los dientes, o contratar una seguridad privada, o como ocurre en los estados modernos, que sea el Estado el que garantice la propiedad privada y la seguridad de los ciudadanos. Entonces, la casilla de gendarmería lo que hacía estaba cuidando que no se produjesen otros hechos de violencia. Exactamente. Bueno. Exactamente. Y le incendiaron. Y se dispuso ahí casualmente, discúlpeme, Maxi, se dispuso ahí porque mi propiedad es la última en la línea de las tomas.
empezaron por un predio de parques nacionales, luego siguieron por las cabañas del Obispado de San Isidro, John Gresham, el Hotel de los Telefónicos, donde iba a ser la escuela de guardaparques, todo el predio de gas del Estado, con sus colonias, cabañas y demás, dio frutos y luego siguió. Y bueno, en razón de eso, la forma de... Tengo un problema ahí en el audio, ¿no? No sé si se está escuchando. Me dicen en la producción que se le cayó el micrófono, si por favor lo puede levantar. ¿Me escucha? Sí, ahí sí. Bueno, les decía que mi propiedad es la última vandalizada, incendiada y usurpada desde ayer. Pero lo que les quería decir que evidentemente, si ante la presencia de fuerzas de seguridad nacionales, esta gente no se detiene en su accionar, evidentemente están actuando con un grado de impunidad importante. Orlando Carriqueo, que forma parte del Parlamento Mapuche de Tehuelche. Sí, Orlando. Mari. Cuénteme. Bueno, en principio hay que decir que el problema territorial con las comunidades es un problema que tiene la Argentina, que es un problema político y un problema social, devenido de una situación histórica que no se puede abordar desde una perspectiva militar, sino que se tiene que abordar desde una perspectiva del reconocimiento de la historia y las leyes que tiene el Estado argentino para resolver estos conflictos. Lo que se vivió en el año 2017 con el gobierno macrista y con el informe RAM, un informe hecho con recortes de diarios y que la ministra de Seguridad puso en vigencia como si fuesen hechos de la realidad cuando eran hechos delictivos no resueltos, fue el primer indicio de la represión de ciertas comunidades, sobre todo comunidades autónomas, que reclamaron o reivindicaron territorio en un conflicto que, insisto, es histórico. Pensar que todo el problema territorial de la provincia de Río Negro está subsumido a lo que pasa en Mascardi es un grueso error, porque nosotros como organización política venimos exigiendo diálogo a la provincia de Río Negro, al Estado Nacional. De hecho, se conformó la Mesa Alternativa de Resolución de Conflictos para resolver el conflicto territorial que está ahí en Villa Mascardi, algo que el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Justicia no resolvieron, y la verdad es que tenemos más de 100 conflictos en la provincia de Río Negro con comunidades, conflictos donde el Estado de Río Negro incumple con la Ley Integral Indígena, donde incumple con el relevamiento territorial, y por el otro lado la justicia seguida por los titulares de Infobae, Clarín, y donde todavía no hay una investigación ni dilucidar cómo se dieron los hechos, ahora, porque esa es la obligación Orlando, del Estado. Simplemente, usted está contando un contexto, digamos. Este caso puntual, el incendio de la casa del señor y el incendio el incendio de la casa del señor en el 2020 nosotros denunciamos que fue la policía de Río Negro. Lo vimos saliendo de ahí y eso se denunció en ese momento, se pidió que se corra a la policía de la comisaría 42. Nosotros, lo del 1 de agosto también, nosotros venimos denunciando el armado de un teatro de operaciones para avalar el avance con la fuerza de seguridad. Y yo no puedo decir de dónde viene, eso lo tiene que dilucidar la justicia, no Infobae, ni Clarín, ni el diario Río Negro, lo tiene que determinar la justicia porque mire, en el 2020 y 2021 en el pleno funcionamiento de la Mesa Alternativa de Resolución de Conflictos se pusieron más de 100 millones de pesos en un trayecto de 7 kilómetros. La zona de Mascardi después de la Casa Rosada es la zona más vigilada de la Argentina. Entonces, ¿cómo puede ser que existan incendios, que existan atentados y nadie sepa nada? Entonces, ¿de qué sirven las cámaras de seguridad, los drones,
el puesto policial que está... Usted está diciendo un atentado fue la policía de Río Negro y que el otro atentado fue la propia gendarmería, es decir, que está de alguna manera dirigiendo el dedo al gobierno provincial y al gobierno nacional. Porque gendarmería depende del ministro Aníbal Fernández. En teoría depende del ministro. Yo creo que en la zona andina depende de Bullrich y de Bursaco, no de Aníbal Fernández. Bueno, usted puede pensar algo distinto porque vive en Buenos Aires. Si usted viviese en Bariloche, usted sabría cómo funcionan los operadores que son la derecha, los que el consenso Bariloche, que paga a los abogados que defienden a los sicarios que matan a la gente mapuche, como lo mataron a Ayer Elías sacamos Garay. al ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, que tiene frontera con Río Negro y la policía más importante del país, más grande del país, y el ministro de Seguridad, que fue secretario de Seguridad de Cristina Kirchner en el segundo gobierno, dice que fue en el 2014 al lugar, se interiorizó, y que él puso paz y puso orden, y dijo que esto está totalmente desbordado. No, Bernie fue a comprar tierras en Arelauquen. Bernie fue a comprar tierras en Arelauquen, el barrio privado más importante de Bariloche, que tiene un conflicto con la comunidad Quijada. Entonces, que se saque la careta Bernie, porque acá lo que nosotros venimos denunciando es que hay sectores de la derecha ligados al PRO, al Partido Republicano, que de republicano no tiene nada, y que viene agitando el fantasma del terrorismo, que viene agitando, y que nosotros venimos denunciando que parte de los panfletos que aparecieron son escritos con léxico militar, no son de comunidades. Entonces, nosotros que venimos trabajando en la organización que tiene 40 años, que recorremos las comunidades, que hay más de 160 comunidades en la provincia de Río Negro, que hay comunidades en Chubut, que hay comunidades en Neuquén, yo como huerquén, como vocero de esas comunidades, no conozco a ningún integrante de la RAM. La RAM fue un invento de Patricia Bullrich del año 2017. Y si no, tienen que ver el informe que hizo el Ministerio de Seguridad que hoy conduce Fernández, y tienen que ver el informe que hizo el CELS sobre cómo se preparó ese montaje, que es darle una entidad a la RAM, algo que no existe. Entonces, hay conflictos territoriales no resueltos. Bernie también dice hay territorios autónomos. Sí, territorios autónomos hay en la Patagonia. Hay territorios autónomos de Lewis, del Príncipe Catarí, de Ruemers, de Máxima Zorreguieta, de todos empresarios extranjeros, donde el Estado no tiene ni la menor posibilidad de ingresar, ni usted ni yo, por supuesto, ¿no? Orlando, le agradezco, estoy con poco tiempo. No sé si quiere comentar algo, Ricardo, y la seguimos en otro momento, sí. Luis Enrique, perdón. ¿Puedo hacer un...? Sí. Gracias. Por supuesto que los disparates que está diciendo este muchacho no merecen el menor análisis. Pero, señor Carriqueo, yo voy a estar viajando en Bariloche. Usted comprométase a que me va a recibir y vamos a ir juntos a Mascardi. Comprométase ante el pueblo argentino, si tiene la valentía suficiente como para que sus dichos queden absolutamente desenmascarados. Comprométase, ¿me va a recibir el fin de semana? ¿Podemos dialogar personalmente? Yo no lo interrumpí, no me interrumpa, por favor. ¿Podemos juntarnos? ¿Podemos dialogar personalmente? ¿Podemos viajar a Mascardi los dos? ¿Podemos reunirnos con estos pseudo mapuches que usted está protegiendo? Porque nosotros no tenemos nada en contra de las comunidades mapuches, nada en contra de aquellos que están solicitando la legítima la tenencia de sus tierras. Nosotros estamos reclamando contra una... No me interrumpa, Máximo, por favor. A ver, la seguimos en otro momento. Que se comprometa, por favor. Dígale que se comprometa. No, está bien, me parece... Y aparte me parece que tiene que haber una instancia también del Estado en el medio, ¿no? El Estado provincial, nacional. Yo no tengo problemas con juntarse y dialogar, digamos. Porque la Argentina, insisto, es un país... Y para eso sirven los estados, digamos. La seguridad es algo que el Estado no puede enajenar en el estado más liberal o en el estado
en cualquier modelo de Estado. Entonces, a mí lo que me sorprende es que empiezan a hacerse todo tipo de teorías respecto al gobierno provincial, al gobierno nacional, al anterior, a este gobierno, entonces nadie cree en nadie. Entonces, lo único es que hay un hecho que están incendiando casas y cabinas de gendarmería. Nadie cree tampoco en la justicia, que tiene que determinar quiénes son y demás. A mí me parece que bueno, estamos ahí de otro problema adicional. Porque si el problema fue el gobierno anterior, el problema no es el gobierno anterior, porque parece que el mismo problema hay con este gobierno. El problema es el Estado argentino. Pero bueno, la seguimos en otro momento, me parece, qué sé yo, que es un tema para largo y que vamos a tener con este tema mucho de qué hablar en los próximos años, seguramente. Está Massa en el Congreso. Me parece además importante compartirles el contexto global, porque cuando discutíamos en la pandemia, los efectos de la pandemia, hablábamos de el impacto de la pandemia en la economía, la aparición de mecanismos de concentración, los cambios que la tecnología le imponía a los procesos de producción, y siempre aparecía esta vieja premisa de que las pandemias y las guerras producen cambios fuertes en las economías, producen cambios fuertes geopolíticos y además concentran las economías y generan distorsiones fuertes en términos de distribución de ingresos. Y me parece que al impacto de la pandemia sobrevino una guerra que nos resulta lejana, que nos resulta ajena, pero que de alguna manera está influyendo enormemente en la economía global. A mí me gustaría dejarles algunos números para que tengamos en cuenta qué le significó a la Argentina esta guerra a la hora de analizar nuestro funcionamiento fiscal, nuestro funcionamiento monetario, nuestras metas de acumulación de reservas. Y lo primero que uno podría decir es que cuando uno mira el aumento de los precios internacionales de los commodities primarios vinculados a las proteínas... Bueno, ahí está Sergio Massa en la Cámara de Diputados en la presentación formal del presupuesto 2023. Vamos a la tanda. Sigue hablando Massa ahí en el Congreso, en la Cámara de Diputados. Mañana vamos a mostrar bien el tema de los gastos tributarios o las exenciones impositivas, que va a generar debate respecto a que hay que eliminar o no para el año que viene, una presión que hay del FMI, pero también el gobierno Massa que está tratando de ajustar como sea el déficit fiscal. ¿Cómo está el dólar en este momento? Tranquilo, Maxi. Comparado con el día de ayer, está más tranquilo el blue en 290. Ayer había tocado los 291 y era el precio más alto de todo el mes. Hoy se estabilizó en torno a los 290. Los dólares que se consiguen comprando los bonos están en 296 el MEP y el contado con liquidación en 302. Suena altísimo, ya lo sé, pero respecto a los últimos días están estabilizados, no han vuelto a tener nuevos picos. Sí, aflojó un poco, se había llegado hasta 315 pesos. El contado. Sigue hablando más ahí en Cámara de Diputados. ¿Va a estar hasta qué hora, Pablo? Va a ser una reunión seguramente larga, porque también está acompañado en la Comisión de Presupuestos y Hacienda, está acompañado por los secretarios Bailo, Rigo, Seti. Después va a hablar también Castañeto, el titular del ANSES, Fernanda Raberta, el titular de la FIP, Fernanda Raberta, titular del ANSES, y Guillermo Michel de la aduana. Durante el transcurso de la semana que viene van a hablar ministros. Se estima que el presupuesto se va a debatir 26, 27 de octubre. ¿Y va a tener los votos para aprobarlo? Sí, eso es lo que dicen. Están descontando en el gobierno que sí. Habrá que ver. O sea, por ahora hay un sector de Juntos por el Cambio que dijo que podría apoyar, pero evolución. Yo no lo cerraría todavía, falta un montón. Bien, nos estamos retirando, ya están llegando Roberto y Mariana. Y Varonil. Gracias a la gente de Varonil. Te ayudamos con el chivo. Hola, Macri. Mirá. Ay, qué lindo el saco de hoy. Pará, este género es distinto, no te lo habías puesto, no me acuerdo. Es un macramé. Ah, es un macramé. Es un macramé, ahí está. Macramé.
Es lo que tenés puesto, el estilo de tela. Así, como que está así con un sobrerelieve. Está bien. Estás más flaco vos, ¿no? No, pero no. Es como que te achicás cuando venimos nosotros. ¿Qué pasó? Ese es el cuello... Vengo a dar misa. Mao. Vengo a evangelizar. Cuello Mao. Te falta la cosita blanca para ser el padre. ¿Tenés algo para confesar? Decímelo. Es momento, Maxi. Imaginás el padre de Robertito. Vos te entregaste a la confesión. Dime ¿cómo era la...? La hostia. No, la absolución. La absolución te da el pensé que querías que te den otra cosa. Te perdono los pecados. Ahí estamos. Pero 2 Ave Marías y 3 Padres Nuestros, por favor. ¿Cómo border? ¿Cómo es esto border? Por favor, nos dice que somos borderline, por favor. Se quedan con Roberto y Mariana de ahí de 24. Chao. ¿Qué pasa?